Hoy haremos un circuito que sea capaz de medir en 8 niveles de un tipo de agua en un recipiente. Este circuito integrado está siendo patrocinado por UTSource, una gran empresa de componentes electrónicos. En su página web utsource.net lo encontrarás en buenos precios al circuito integrado ULN2803, un buen driver de potencia para controlar tus circuitos. Lo primero que debemos hacer es en qué recipiente usaremos para llenar el agua, luego medir el tamaño de ese recipiente. Ahora construir un circuito que pueda detectar ese nivel de agua. Obviamente, como indicadores visuales, los diodos LED son una muy buena elección y solo consumen entre 2 voltios y 20 miliamperios, tomando en cuenta que es de buen propósito y hasta ahora sigue siendo de bajo consumo trabajarlo este diodo LED. Puedes usar baterías entre 6 y 9 voltios, y haciendo este circuito básico ya podrías estar detectando el agua, aunque con muy poca visualización en el diodo LED. Puedes usar un transistor BJT-NPN para amplificar más la visualización del diodo LED entre colector y emisor con respecto a la conmutación de la base, y tendrás un claro mejor resultado. Y el diodo LED ahora sí se puede ver. Luego tendríamos que especificar cuántos niveles quisiéramos detectar cuando se llene de agua el recipiente. Yo lo haré que lo detecte después de cada centímetro, y pues serían como mínimo 8 indicadores de nivel. Entonces debo repetir este circuito como 8 veces para que me indique el llenado total de agua en este recipiente. Bien, puedo usar en teoría este buffer integrado ULN2803 que me daría el mismo resultado. Solo conectas el diodo LED a la salida de un buffer en positivo común. Y la entrada de este buffer no necesita una resistencia para activarlo, ya que tiene una entrada de impedancia ajustada interna. Y verás que funcionará. Como este circuito integrado tiene 8 buffers internos, puedo colocarle un diodo LED en cada buffer. Podría colocarle una resistencia en cada LED, pero si son del mismo color y del mismo consumo, calculando puedes distribuirle con un solo valor de resistencia. Pero eso sí, la potencia de la resistencia tiene que ser adecuado o superior para mantenerlas encendido los LEDs. Así que procuren que sean valores comerciales que puedan conseguir en sus tiendas preferidas. Probamos cada buffer con un cable conectado a positivo y la vamos pasando entrada por entrada, viendo que cada LED se enciende. Ahora, como cable sensor, usaré esta tira de cables, creo que la llaman flex, y vienen de hasta 15 vías unidas, pero yo solo usaré 9 vías o cables. Usaré 9 espadines tipo macho para conectarlos al protoboard, 8 en las entradas buffer y 1 para positivo en común. Y lo vamos soldando cable por cable. Al otro lado del cable lo cortaré a las dimensiones que necesito detectar. El positivo será el primero. A 1 centímetro después irá la primera entrada del buffer. Al siguiente centímetro el siguiente buffer. Y así sucesivamente hasta el último buffer. A este último le colocaré 2 centímetros de distancia. Ahora soldamos y recubrimos con estaño bien cada punta de cada cable para un buen contacto con el agua. Y ya está listo el circuito, lo alimentamos con 4 pilas de 1.5 voltios, colocamos el cable dentro del recipiente, le echamos el agua y ya debe estar funcionando. Ok, no hay ninguna reacción por parte del cable y tampoco del circuito. Entonces, ¿cuál sería el problema que nos deriva a esto? A ver, tal vez si le pongo este componente extra pueda variar algo. Pues sí, vaya que sí hizo un gran cambio. Al parecer el agua que yo utilicé no era tan conductora de electricidad. Bueno, a ver si me explico. Básicamente los líquidos como el agua deben tener estas partículas llamadas iones para poder conducir electricidad. Y la sal que yo puse, bueno, aumenta la posibilidad de conductividad.
Según esta tabla, los diferentes tipos de agua tienen un nivel de unidades llamadas microsiemens. Y pues el agua potable en nuestras casas tiene un valor de microsiemens que puede conducir electricidad. Esto por el cloro que usan para purificarla. No quiero decir que le echen esto todo el tiempo. Tal vez mi agua no sea tan potable, los cables son muy deficientes, los buffers que yo usé no son tan bien eficientes y mejor usar transistores. Y bueno, la única manera de saberlo es que ustedes también lo experimenten y me cuenten su experiencia en la caja de los comentarios. Si te ha gustado este experimento, por favor apóyalo para hacer más proyectos así. Te lo ha explicado Androbot y pronto volvemos con otro experimento electrónico interesante por descubrir.